Ahí está, listo. Pues entonces, por respeto a los presentes, vamos a iniciar. Esta es la primera sesión de un bloque de 5 de este curso de estrategias de evaluación e intervención fonológica. Les agradezco mucho su tiempo. La propuesta para que fuera en día sábado es con la mejor de las intenciones, considerando pues todas las actividades que de pronto tienen ustedes que llevar ahora que están en octavo. No es nada más las prácticas, sino también todo pues otros cursos que también tienen que tomar y pues al igual que en el curso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, las sesiones estarán grabadas por si en alguna ocasión no pudieran conectarse, pues tengan acceso a la información, que que esta no sea una limitante, ¿de acuerdo? Muy bien. Si pudieron observar, quería... Ok. Si pudieron observar en el documento que les envié, en Classroom, abrí una carpetita donde viene ya 2 tareas. La primera es una rutina de pensamiento que nos invita a reflexionar sobre lo que vamos a estar trabajando en esta sesión. Ahorita entro de lleno a esa actividad. Y la segunda tiene que ver con un esquema que tendrán que realizar ustedes con base en lo que nosotros veamos en la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Les pido por favor que cualquier duda, cualquier comentario, levanten la mano. Para mí es muy valiosa sus participaciones. El hecho de que pueda ser de manera sincrónica, donde puedan estar ustedes presentes, es con la intención también de poder escuchar sus dudas, sus aportaciones. Porque pues bueno, más fácil sería para mí grabarlo en cualquier tiempo libre que tenga, a lo mejor, inclusive a medianoche, que a veces es cuando ando terminando como ciertos trabajos, pero pues el hecho de tratar de buscar algún punto de coincidir y aunque a lo mejor no seamos todos los 45 que tenemos que estar registrados, por lo menos que quienes estemos, pues podamos participar y disipar dudas y a lo mejor mi duda que me surgió a mí o mi comentario le puede aportar a alguien que está pensando lo mismo o que tiene una situación similar. Recuerden que todo esto nos ayuda a enriquecer. Ahora bien, pues para ya no alargar más esta introducción, les voy a compartir cuáles son los contenidos que vamos a estar trabajando en la sesión del día de hoy. Tenemos 3 contenidos fundamentales. El primero es Entendiendo el habla, donde hablaremos de la definición como tal, del proceso del habla y otros procesos que están implicados en el habla. En el segundo punto hablaremos de las funciones que están muy de la mano con el habla, como son las funciones vegetativas, la respiración, movimientos orofaciales y laringios no verbales. Lo mencionaremos de manera como muy breve, de forma más general. Y ya para concluir la sesión del día de hoy, hablaremos de los modelos explicativos, donde veremos pues estos modelos que tratan de explicar al habla a qué se refieren, cómo es el proceso que estudian y cómo es que tratan de darle aterrizar toda esta producción del habla y aquellos agentes que intervienen en este proceso como tal. La verdad es que esta primera sesión es muy ágil, es muy breve. ¿Por qué? Porque mucho de lo que vamos a analizar hoy ya lo revisaron ustedes en quinto semestre. No recuerdo exactamente el nombre de la materia, creo que es estrategias de atención a alumnos con problemas severos de la comunicación. Palabras más, palabras menos, pero la materia que tuvieron en quinto semestre, ahí ya abordaron un poco de lo que vamos a estar trabajando hoy, pero ciertamente es fundamental que podamos disipar cualquier duda que pueda estar o que podamos tener con relación al proceso del habla, porque justamente vamos a aprender a evaluarla.
Entonces, para poder evaluar algo, primero tenemos que tener claridad completa en todos aquellos elementos que lo construyen. Y todavía más, si lo vamos a evaluar y después vamos a intervenir con mayor razón, no nos debe quedar ninguna duda como en el primer punto. Esta es la base. Por más que quisiera, no lo puedo como dejar pasar porque es algo muy, muy importante. ¿De acuerdo? Déjenme ver quiénes más se han incorporado. Ok, bienvenidos a quienes se van incorporando a la sesión. Vamos a continuar entonces. Iniciemos con esta estrategia, esta rutina de aprendizaje que les decía que también está ya subida en Classroom. Por ahí si la abrieron antes de las 2:30, puede que no la hayan podido descargar del todo o que hayan tenido algún problema. El archivo estaba incorrecto, pero ya lo modifiqué y ya lo verifiqué y creo que ese ya les va a permitir descargarlo. Esta rutina de pensamiento nos invita a exponer nuestras ideas, nuestras cuestiones, aquellas analogías que tenemos sobre un tema en particular. A lo que nos invita es que primero logremos entablar como el previo, qué es lo que nosotros ya tenemos, y podamos establecer una conexión, este puentecito, hacia el nuevo aprendizaje. Entonces, esa rutina de aprendizaje del puente la estaríamos realizando en 2 momentos. El primer momento será justo ahora, donde a quienes están, por ejemplo, quienes van a ver, están viendo el video después de la sesión en vivo, pues les voy a pedir que pausen aquí y que primero llenen el lado izquierdo del documentito que viene ahí, del puente, donde les voy a pedir que registren 3 ideas que tengan que estén directamente relacionadas con el habla, 2 preguntas que les lleve como esta temática y una metáfora. ¿Sale? Ahí les puse al revés los números, perdón, pero es 3, 2 y 1, ¿sale? Y ¿qué pretendemos con esto? Es primero los aprendizajes previos, plasmarlos a partir de algo concreto y al final de la sesión, ya cuando tengamos como esta oportunidad de hacer el análisis de todo lo que les comenté que vamos a ver, pues podamos establecer conclusiones, generar nuevas ideas que a lo mejor en un principio yo no tenía, nuevas preguntas que me puedan surgir y nuevas metáforas. ¿Sale? Para quienes estamos en este momento, les voy a pedir, por favor, me apoyen con su participación y que hablemos. Yo a quienes están aquí no les voy a pedir que sean 3, solamente que me digan una idea que automáticamente relacionen con el proceso del habla. ¿Quién gustaría participar o a quién le toque? ¿A quién le toque? Ok. Rocío, te vi así como muy sonriente. A ver, dime. Una idea que tengas o que te venga a la mente cuando hablamos del habla. Proceso motor. Ok, perfecto. Luz Helena, vayan pensando en alguna pregunta y también en alguna metáfora. Con metáfora puede ser metáfora o analogía, algo con lo que lo podamos relacionar, ¿sale? ¿A qué me suena? ¿A qué otro proceso puedo comparar el habla? ¿De acuerdo? Luz Helena, una idea que te venga a la mente cuando hablamos de habla. Pues de emitir sonido para comunicarse. Perfecto, muy bien. Carmen. Expresión verbal, lenguaje. Ok, expresión verbal del lenguaje. Muchas gracias, Evelyn. Sería emitir palabras. Perfecto. Ok, ya generamos varias ideas entre todos, ¿de acuerdo? Al final, ustedes llenan como ese cuadrito con nuevas ideas que les traiga, ¿sale? Vamos ahora con las preguntas. A ver, Dania, ¿qué pregunta te viene a la mente cuando hablamos del habla?
¿Cuál es el proceso o cómo se procesa el habla? Va, muchas gracias. Miriam, ¿Qué factores están involucrados en este proceso? ok, muy bien. Paula, ¿Qué es el habla? ok, nos vamos como a lo básico, ¿verdad? A lo concreto, bien. Evelyn, ¿Cómo estimular el habla? ok, bien, ya tenemos varias preguntas, ¿verdad? Con las que iniciamos vamos a ver y hacer el contraste con lo que terminamos este puente. Vámonos por último a la metáfora. ¿Con qué podemos relacionar o qué nos viene a la mente cuando hablamos de habla? Tania. Ah, ya te hice participar. No importa, pues somos poquitas, te va a tocar doble. Maestra, a mí se me cortó. ¿Puede repetirlo otra vez? Sí, claro que sí. Paula, estoy solicitando la participación con una metáfora o con una analogía hacia lo que representa el habla. ¿Me pudieras apoyar tú, Paula, con tu participación? ¿Con qué otra cosa lo puedes relacionar o este proceso que, con qué lo pudieras comparar? Yo pudiera comparar el proceso del habla con el proceso del pensamiento o el proceso de la vista o no sé, se me viene así. Todo también lleva un proceso, pues. Ok, muy bien, gracias. Rocío. Ay, es que creo que la metáfora está un poco más complicada. Sí, es la parte más complicada de concretar. Sí, pues creo que lo podría relacionar directamente con la parte verbal, que creo que es lo que Ok. me ayuda a diferenciar entre esta parte de comunicación y lenguaje. Entonces, yo lo relaciono directamente con la parte verbal para ayudarme a distinguirlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más quisiera añadir una metáfora? ¿No? Muy bien. Bueno, para darles como alguna pista o algún otro ejemplo, yo pudiera pensar que el habla es para los oyentes, como para los sordos son las señas, ¿no? El uso o la articulación y los movimientos de las manos. Entonces, son este tipo de relaciones las que buscamos establecer. Muchas gracias a todas por su participación en esta primera actividad. Ya se ahorraron la primera parte de la tarea, ya nada más hacen la segunda y la suben después. Y pues vamos entrando de lleno. ¿Qué es el habla? Estaba dentro de las preguntas que ustedes mismas se plantearon y pues el habla lo podemos definir como el resultado de la compleja, disculpen ahí el error de dedo, relación entre los procesos neurolingüísticos, neurofisiológicos, neurosensoriales, neuromusculares y la actividad psíquica. Fíjense todo lo que se pone en juego, que permite a una persona concreta utilizar en forma particular los códigos y reglas propios de su lengua, de acuerdo a experiencias socioculturales, estados afectivos, cognitivos, conativos y volitivos. Estos procesos se evidencian durante su emisión a través de características de la voz, fluidez, prosodia y articulación. Y vamos viendo, para que no nos quede ninguna duda, vamos representando el habla con este pequeñito esquema. Hablamos que el habla no es un proceso, son varios procesos neurolingüísticos. ¿A qué se refiere lo neurolingüístico? ¿Qué les lleva? ¿Qué creen que sea? Pues no sé si es correcto, pero el hecho de que tenga neuro y lingüísticos me
me genera la idea de que quizás se refiere a las partes específicas del cerebro del aspecto del lenguaje, ¿no? Como Broca y Wernicke. Exactamente. Aquí hablamos justamente de las conexiones que tienen directamente que ver con el cerebro humano y cómo logramos la comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de procesos neurolingüísticos, porque es esta conexión inmediata justamente con el cerebro en las áreas específicas de Broca y Wernicke para todos estos otros tres aspectos que les comentaba, la comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, que este va a depender pues de cada uno de los sujetos y sus habilidades, ¿verdad? Hablamos también de procesos neurofisiológicos. Miriam, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de procesos neurofisiológicos? Pues a la parte del funcionamiento me imagino que de la forma en cómo tenemos pues nuestra boca, o sea, bueno, no sé cómo explicarlo, como si todo está funcionando bien de acuerdo a la anatomía que se espera que esté bien, como esa estructura completa y que realmente la anatomía y el funcionamiento estén de acuerdo. No sé si me voy a explicar. Sí, muy bien, y tu participación es muy, muy puntual. Yo lo que le agregaría ahí es que este funcionamiento no se queda nada más en lo anatómico, sino también el cómo funciona el sistema nervioso y cómo es que este proceso tan prácticamente inmediato que se lleva a cabo durante el habla. Pero justamente lo que nos dice su compañera, nos habla de entender el funcionamiento, ¿sale? Hablamos también de procesos neurosensoriales. Paula, ¿qué te viene a la mente cuando decimos procesos neurosensoriales? A mí se me viene como cuando tienes una idea Ujú. y el cerebro se comienza a trabajar. Entonces comienza a haber como conexiones y se empieza pues sí, se empiezan a ver conexiones y se empieza a mover para poder generar el habla. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de procesos neurosensoriales nos referimos justamente a cómo recibimos la información por nuestros receptores de sentidos, cómo procesamos toda la información sensorial. Sabemos que la información sensorial se percibe por el gusto, por el tacto, por la vista, el olfato. Entonces, en el caso del habla, pues sería esta recepción auditiva, y cómo es que se procesa la información de carácter auditivo hasta poder integrarla dentro de el lenguaje y después poder traducirla en una expresión verbal, ¿sale? Muy bien. Luz Helena, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de procesos neuromusculares? Carmen, ¿a ti qué te viene a la mente cuando hablamos de procesos neuromusculares? Bueno, siento que se complementaría, igual con lo que mencionaban de neurofisiológicos, o sea, en neurofisiológicos se refería como a lo de funcionamiento, ya que en musculares, tal cual como los músculos o lo que es sí necesario para poder como, no sé, articular en este caso algún sonido, o sea, como a todos los músculos necesarios para eso. Ok, muy bien. Justamente los procesos neuromusculares hablan de la movilización del cuerpo en relación con las neuronas motoras y con los músculos que en este caso pues serían estos músculos del rostro, hablando específicamente del habla, que se ponen en juego. Los procesos neuromusculares son aquellos que nos permiten el movimiento en general, pero cuando hablamos de habla, pues solamente aquellos movimientos que donde tenemos que conectar estas neuronas motoras con diferentes musculaturas para poder llevar a cabo, por ejemplo, procesos como la respiración, acomodar para punto y modo. Entonces a eso se refiere. Y Carmen mencionaba algo muy importante, que le hacía relación con los procesos neurofisiológicos, y es muy lógico. ¿Por qué?
porque no podemos despegar en el habla ninguno de estos procesos. Todos van de la mano, todos van íntimamente ligados para que se puedan traducir en habla. Pero ojo, hablamos que no solamente son procesos, estos procesos neurológicos, también hablamos de la actividad psíquica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de actividad psíquica? ¿A qué les suena? No es nada de lectura del tarot ni nada de eso. ¿Quién quisiera participar? Evelyn, ¿a ti a qué te suena la actividad psíquica? Siento que va relacionada más como a la metacognición Ok. y a la mente. Porque bien, o sea, bien el habla es un proceso de la mente y es como la parte en la que concientizamos lo que decimos y lo comprendemos. Ok, muy bien. Sí, cuando hablamos de... ¿Alguien tiene alguna otra idea antes de entrar de lleno como la definición? ¿No? Ok, cuando hablamos... Pues, Sí, adelante. ah, Perdón. pues yo también, como dijo perdón, Evelyn, ¿cómo comprendemos lo que nos dice? Ok, muy bien. Sí, tiene que ver con ese proceso comunicativo. Es la relación mediata entre el sujeto, el organismo como tal, y el medio. Y esta interacción que como individuos tenemos con nuestro contexto. Y por ello es que abajitos viene la flechita donde dice que se integra dentro de los procesos de percepción, imaginación, pensamiento y actuación a nivel epiconsciente. ¿Tenemos claro qué es esta actuación a nivel epiconsciente? No, maestra, a mí no me quedó claro. Ok, el sistema, hablar de nivel epiconsciente, estamos hablando de un sistema ya de conciencia, es decir, que no lo hacemos sin pensar, que lo hacemos previamente analizado dentro de una situación que es completamente consciente, pero donde se ponen en juego las habilidades que previamente están marcadas, es decir, la percepción, la imaginación, el pensamiento, y se llevan a un plano de actuación, ¿sale? ¿Sí me di a entender o no? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Va. Ok, y entonces hablamos que pues estos procesos neurológicos que ya se mencionaron y la actividad psíquica de una persona en concreta se utiliza de forma como muy particular, considerando la lengua y dentro de la lengua hay que considerar los códigos utilizados para dicha lengua y las reglas gramaticales para dicha lengua. Ay, perdón, es que me fui con que era pizarrón y ya iba a rayar según yo. Y les decía que poner en manifiesto la lengua que ya está adquirida, que pues en la cual nació, cuál es su lengua materna, cuáles son los códigos, las reglas, y entonces a partir de experiencias socioculturales y estados afectivos, conativos y evolutivos, pues ponen en manifiesto su voz. ¿Cuáles son los estados afectivos? Pues aquellos que están íntimamente relacionados con nuestro sentir inmediato, poder expresar alegría, tristeza, enojo, que lo vamos a transmitir a través de la prosodia, que vamos a poder expresar también a través del habla, estados cognitivos, poder transmitir nuestro pensamiento, el lenguaje, poder transmitirlo a partir del habla como un instrumento para hacerlo, los conativos. Los conativos se refieren a esta función que nos da el habla para poder influir en la conducta del otro, para poder buscar una reacción en el receptor, establecer un mandato y esperar una respuesta. Esta parte conativa es el poder, por ejemplo, lanzar una pregunta y al lanzar una pregunta yo ya estoy interviniendo de una forma directa con el receptor
para que me diga algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo directamente, Rocío, ¿cómo estás? Pues ella a lo mejor y va a activar su audio y me dice, bien, o no me dice nada. No sé. Pero cualquier situación que yo logre cambiar en la conducta del otro, a eso se refiere un estado conativo, ¿sale? Como esta situación de mandato o de intervención con la conducta del otro. Y estados volitivos que tienen que ver con la voluntad, que me permiten transmitir ideas, pensamientos que van íntimamente relacionados con lo que yo quiero decir. Ojo con y en este apartado en lo que estamos, porque una de las tareas que nos vamos a llevar es armar un esquema de lo que nosotros entendamos como parte del proceso del habla. ¿Pueden basarse en lo que yo les voy a presentar? Claro que sí, porque pues es una representación, a lo mejor ustedes encuentran una forma más clara de manifestarla adelante, pero a lo mejor como un plus que pudieran hacer es ampliar un poquito esta información para que quede del todo clara, ¿sale? Entonces, decíamos que esta persona en concreto va a poner en manifiesto esta lengua que ya está adquirida en él, a partir de las experiencias socioculturales que surjan en su contexto, y va a poder transmitir estos estados de su sentir a partir de la emisión de voz, prosodia, fluidez y articulación. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta habla, por eso es que viene otra línea punteada del lado izquierdo, donde me está marcando que también el habla me habla de procesos neuropsicológicos, actividad psíquica, pero bien nos pudiéramos ir directamente a definir también el habla como todo este manifiesto de la articulación a partir de la voz, de la prosodia, de la fluidez y de la articulación. Y vamos viendo si nos queda claro estos 4 puntos, porque como les digo, vamos a evaluarlos. La idea es que nos llevemos por lo menos una estrategia para poder evaluar estos aspectos, pero no podemos evaluarlos si no tenemos claridad de a qué se refiere cada uno. Vamos a revisar. ¿Quién me ayuda con la voz? ¿Cuáles son las cualidades de la voz? ¿Cuáles son las características de la voz? ¿Qué entienden por voz? ¿Quién quisiera participar? Ok, como que vi que Carmen... no, adelante, adelante. Tono, timbre. Uh-huh. No sé si entre la fluidez. Uh-huh. La fluidez no entra dentro de las cualidades de la voz, pero sí está relacionada con el habla. ¿Algún otro? No, por el momento nomás me acuerdo de esas. Ok, muy bien, muchas gracias. Pero muy acertada tu participación. Estamos hablando de que la voz va a tener 3 características fundamentales. Es el ritmo, el tono y la intensidad. Y esas las tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de el habla. Esos son aspectos que tendremos que evaluar también en el sujeto, ya sea niño o sea adulto, porque el habla se puede, no nada más se evalúa en los niños de 4 años de preescolar, se evalúa en cualquier edad, ¿sale? Muy bien. Y ¿qué entendemos por prosodia o cuáles son los elementos que intervienen directamente en la prosodia? Yo ahí tengo duda, maestra, porque yo entendía la prosodia como el ritmo, pero como que haberlo mencionado ya en la voz, ya, no sé, como que me hizo dudar un montón. Va, es que están íntimamente ligados, por eso es que de pronto hay como confusiones. La prosodia tiene que ver un poquito más con el acento, la entonación que le demos a las palabras, con la melodía. Si yo hago como que nos dicen que los de aquí de Guadalajara hablamos muy cantadito, ese cantadito tiene que ver con la prosodia, las pausas que utilizamos para hablar, la velocidad, la elocución. Elocución se refiere a la dicción y al estilo de hablar. Y aquellas cualidades como muy particulares de la voz, que si es una voz grave, que si alguien tiene la voz muy aguda, todo eso tiene que ver con la prosodia. Y claro, va íntimamente ligado también a aspectos de la voz, porque no podemos desvincularlo, ¿sí? Son procesos que van de la mano.
¿Queda claro entonces lo que implica la prosodia? Sí, a ver, se los voy a repetir para ver si anoté todos, porque siento que me hizo falta alguno. Es acento, entonación, mencionó también las pausas, la velocidad y la dicción. Ajá. Sería también la melodía y elocución. Y dentro de locución, recordemos, estamos hablando del estilo y de la dicción. ¿Qué tan claro es lo que yo estoy transmitiendo? Porque yo puedo tener una velocidad al hablar, así, ser súper rápida para hablar, pero a pesar de que hable y diga muchas cosas, pues se tiene que entender lo que yo diga. Es como, por ejemplo, estos cantantes ay, es que soy muy mala con los géneros musicales, pero no sé, de rap, perdón, hip hop, no sé, perdónenme si ahí me equivoco, pero que tienen que hablar de pronto muy rápido, pero aún así, todo se tiene que entender completamente. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, esta parte de la prosodia. También tiene que ver, por ejemplo, y que lo vamos a ver ya como en sugerencias muy tangibles con los niños, en que les digamos, mira, qué bonita la mariposa. O sea, hice varios cambios en la voz, marcando a lo mejor los sonidos que yo quería rescatar o marcando altos y bajos con la intención a lo mejor de que el niño sea consciente de las diferentes sílabas que componen la palabra, y esto nos ayuda de pronto en los procesos de discriminación que ya tienen que ver más con un carácter fonológico, pero ya entraremos de lleno como esa parte de la intervención. ¿Alguna otra duda tienen con respecto a la prosodia? Ok. Luego Maestra, también, mande, dime. lo de prosodia diría como en sí los cambios que hay en la voz, así como del tono y todo eso. Sí. Implica esos cambios de voz que hay. Es como les decía también, es que la prosodia incluye también cuestiones como, por ejemplo, qué tan grave es la voz de una persona, si esta persona establece como muchas pausas al momento de hablar, si su habla es un poquito lenta, tiene que ver directamente con la fluidez, que ya lo vamos a ver, pero también tiene que ver con la prosodia, ¿sale? Pero los cambios estos como que realicemos durante el habla tienen que ver con esto. Por ejemplo, también tiene que ver con la prosodia, el que a lo mejor yo hable así como, no, es que estoy muy enojada porque no me subieron las tareas. Ok, ahí elevé el tono, cambié la intensidad, y entonces esta intensidad y el cambio que hice en cuanto a la expresión, pues me deja en manifiesto pues un estado de ánimo, ¿no? ¿Cuál puede ser? En este caso sería enojo. Enojo. Entonces, ese estado de ánimo que representé, pues sería a través de la prosodia. ¿Sí? ¿Queda claro alguna otra cosa? Se me ocurre, Ok. no sé si sea correcto, como que la voz es algo ya más consolidado y característico de cada persona, y la prosodia se puede ver alterada, pues, por una condición o una situación en específico. Exacto, sí. Y también, ahorita me vino a la mente que ahorita que hablas de condición en específico, la prosodia tiene que ver también con estas leves diferenciaciones que hay de pronto entre una palabra y otra. Por ejemplo, ¿qué tan diferente es una palabra cuando yo escribo papa o cuando yo escribo papá con un acento? Este leve cambio que yo hago al ver el acento tiene que ver con la prosodia. Si se fijan, o sea, a manera de articulación estamos ejecutando los mismos fonemas. Sin embargo, cambia completamente el significado de uno y otro por una característica de mi voz, perdón, que tiene que ver con el aspecto de la prosodia. Papa es un alimento, ¿no? Y papá, pues es un progenitor, ¿no? Entonces, ahí también lo podemos visualizar. Se los digo por si queda todavía más claro con esto. Muy bien, pues ya vamos con voz y prosodia, y ya esos ya los tenemos clarísimos. Y si no, levanten la mano.
Aprovechen, y para quienes lo están viendo después, les pido escriban sus dudas. Quien tenga dudas, algo que sí lo voy a hacer como abierto y lo menciono ahorita aquí, escríbalas por favor en el muro, no en comentarios personales, sino en el muro que tenemos ahí como parte del Classroom, porque de esta manera pueden verlo todos y así puede que a lo mejor esta duda no la hubiera pensado alguien más, pero mira que, o sea, ya que la leo me hace mucho sentido y pues puede que nos ayude como a retroalimentarnos a todos, ¿sale? Muy bien, vámonos ahora con la fluidez. Tania, ¿qué se refiere a la fluidez? Ay, no podía prender mi micrófono. Bueno, Adelante. la fluidez para mí es como el ritmo o la habilidad para hablar. Ok, muy bien. Sí, muchas veces relacionamos solamente la fluidez con el ritmo, qué tan rápido, tan lento hablo, pero la fluidez va también un poquito más allá. No es tan cerrada. Sí tiene que ver, pero es más amplia porque nos habla de esta capacidad que tenemos para producir nuestras ideas, para expresar o reaccionar con palabras o con situaciones. Por ejemplo, la fluidez tiene que ver también con esta parte de como lo que yo estoy haciendo ahorita no me viene a la mente lo que les quiero decir, entonces me pongo como una pausa, y me entretengo un poquito, o repito alguna parte, no de palabra como tal, no de que la diga como muy rápido, sino que de pronto puede que intervengan, por ejemplo, este lapso como de tiempo, que es como para poder idear y pensar y acomodar ahí una idea, o bien la fluidez se puede ver afectada de pronto con situaciones como el tartajeo en niños menores de 4 años o el tartamudeo ya cuando visto de manera patológica, que es donde de pronto es el o sea, ok, aquí ya hay un detenimiento, algo me está impidiendo poder decir bien papá, ¿sale? A eso se refiere la fluidez. Como les digo, va más allá. Es esta capacidad para poder expresarme con naturalidad y poder decir lo que yo quiero transmitir de forma, pues, clara, concisa y de una manera en la que pues relacione mi voluntad, o sea, es decir, lo que sí quiero actuar y no actuar y decir, y no solamente con el que yo lo pueda decir rápido, ¿sale? Acuérdense que cuando hablamos de ritmo, eso tiene que ver más directamente con la voz. ¿Tienen alguna duda con respecto a la fluidez? ¿Ninguna? Va. Y pues viene el más relacionado, el más común, del que en automático nos brilla el foquito de idea cuando hablamos de habla, y es la articulación. ¿Qué es la articulación? Soledad, bienvenida. ¿Qué es la articulación? Miriam, ¿qué es la articulación? Como el punto y modo de articulación para decir algún fonema o Ok. expresar alguna palabra. Ok, muy bien. La articulación ya es la puesta en manifiesto de los sonidos del habla, ¿sale? Ya, como dice su compañera, es exactamente el poder expresar los sonidos a través del reconocimiento del punto, es decir, dónde tengo que acomodar las estructuras anatómicas que intervienen en el habla, y el modo, es decir, si va a salir aire, si va a ser nasal, si es sorda, si es sonora. A eso se refiere la articulación, a la expresión como tal de la palabra, pero previo a la palabra es a la organización de los sonidos y ejecución de los mismos. Ok, me gustaría que me dijeran cómo ven esquema.
¿Les queda alguna duda? ¿Hay algo por ahí que no haya quedado del todo claro? ¿Algún No, comentario? de mi parte todo bien. Me ayuda mucho la parte visual y creo que es muy comprensible. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar, me voy a detener un poquito aquí. Este es en la revisión del aparato fonador, son las estructuras. Recuerden que dependiendo la bibliografía vamos a encontrar que se llaman órganos articulatorios, sistema fonoarticulatorio, estructuras fonoarticulatorios. Eso cambia en función de la bibliografía que estemos atendiendo, pero lo correcto no es llamarlos órganos porque realmente no todos son órganos. Lo ideal es llamarse estructuras. Sin embargo, pues es común encontrar, si ustedes lo buscan así como de órganos que intervienen para la articulación, van a encontrar a lo mejor inclusive esta misma imagen, ¿sale? Entonces, o por ejemplo aquí que le puse aparato fonador, son diferentes formas en las que podemos llamar a lo mismo. Vamos a ser como muy breves aquí porque pues sé que esto ya lo revisaron con anterioridad, pero sí es importante conocer cuáles son estas estructuras o esta anatomía de aquellos aspectos que influyen en la correcta articulación o que intervienen en este proceso del habla. Vamos a tener 3 diferentes tipos de estructuras. Primero tenemos los órganos de la respiración, donde encontramos a los pulmones. A ver, déjenme dibujar, a ver si puedo dibujar, porque no se crean, no soy... Aquí está. Entonces tenemos a los órganos de respiración, que son los pulmones, que es la tráquea. Aquí está. ¿Sí se alcanza a notar o le cambio el colorcito? Sí se ve. Okay. Y también tenemos al diafragma, que el diafragma es esta estructura que está... Ah, ya perdí el cursor, espérenme. Aquí está, es esta estructura. Ay, perdón. Que se encuentra aquí abajito. Ahí voy ya. Aquí abajito de los pulmones, ¿sale? ¿Para qué nos sirven estos? Pues hay un tipo de respiración que necesitamos al momento de hablar. Es fundamental. No es la misma que nos llena, que nos permite estar con vida. Digamos que en este proceso de respiración, ya ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ciertamente la respiración es un aspecto fundamental en el habla, ¿sí? Necesitamos tomar aire suficiente para poder terminar de expresar una palabra, poder terminar de expresar una idea. Hay inclusive sonidos que requieren salida o expulsión de aire de forma nasal o a través de la boca. Entonces, los primeros órganos que están relacionados son justamente estos que tienen que ver con la respiración. Después tenemos los órganos de fonación. Les los voy a poner de otro color. Vamos a ponerlos de color naranja. Vamos a poner este un poquito más grueso. Ok. Los órganos de fonación son la laringe. ¿Se alcanza a ver lo que estoy rayando o no se ve? Yo no lo veo. No. Estoy rayando acá abajo, perdón. La laringe, las cuerdas vocales que aquí están representadas en de este lado también. Aquí está. La laringe, las cuerdas vocales, los resonadores nasales que están acá arriba en el tracto nasal. Y también estamos hablando de la caja, esta parte del velo del paladar, los alvéolos y la glotis. Está, a ver, aquí.
¿Sale? Esto tiene que ver con las estructuras de fonación. Y vamos poniendo en rojo aquellas que tienen que ver con las estructuras para la articulación, que es directamente ya todo el paladar, no solamente el velo, los dientes, hice un rayadero, los labios y la lengua, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Respiración, muchas gracias. Sí, bien. Respiración es justamente este proceso donde vamos a llevar el aire a nuestros pulmones, que nos va a ayudar para poder pasar a la fonación. La fonación, recuerden que es este proceso donde se produce como tal el sonido, ya sea por vibración de las cuerdas vocales o por el paso del aire de manera directa, y la articulación ya es donde se pone en manifiesto el punto y el modo, ¿sale? Va, ok. Déjenme, les borro esto. Borrar. Y nos vamos a la siguiente. Ay. Discúlpenme, es que ya perdí aquí mi... ¿Alguien sabe cómo puedo ver qué teclas puedo seleccionar para ver mi mouse nuevamente? Ahí está ya. Ya, gracias, perdón. Muy bien, entonces esto es muy importante. Inclusive yo les recomiendo que tengan a la mano un dibujito del aparato fonador, que lo tengan por ahí como entre sus borradores, porque de pronto nos ayuda mucho para entender y para reforzar y recordar dónde es que surge cada uno de estos procesos que tienen que ver con el habla. Vamos ahora a nuestro segundo punto que íbamos a analizar, que es el habla y otras funciones que se llevan a cabo. Primero hablemos como tal del habla en sí, que el habla es un proceso cognitivo y lingüístico que tiene que ver justamente con la apropiación primero de una lengua y que se cuente con ya un proceso de pensamiento y de lenguaje, donde ya se haya construido imágenes mentales que forman parte del lenguaje, donde ya se tenga relaciones de no solamente de imágenes visuales, sino también con imágenes acústicas, y que están íntimamente ligadas con estos procesos lingüísticos. ¿Por qué el habla no es nada más como una repetición, o por qué decimos que tiene que tener como esta relación directa con el aspecto cognitivo y lingüístico? Porque de no tener esta relación, pues sería habla cualquier sonido que podamos emitir, digámoslo como cualquier onomatopeya, o sea, de pronto me dieron un golpe y dice, oh, eso sería habla, si no lo vemos, si no lo cuadramos y lo encasillamos, no lo encasillamos, sino más bien lo encaminamos con una intención lingüística, ¿sale? Y entonces el habla no es un proceso natural, es un proceso aprendido, que requiere, ya lo vamos a ver en 2 diapositivas más, creo, de un input lingüístico, de una estimulación, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien con respecto a la función del habla? Sí, gracias. Va. Luego continuamos con las actividades neuromotoras ejecutadas. Es decir, todas aquellas energías que ponemos en juego
a nivel motriz para poder articular. Estas, pues la función como tal o las características es que nos ayudan a generar esta energía aerodinámica que se necesita para convertirla posteriormente en energía acústica y poder producirla en voz primero y después poder articularse. Acuérdense que cuando hablamos de la fonación estamos hablando de la voz y la articulación ya es de los sonidos del habla, ¿sale? Entonces, tenemos, claro, hay una íntima relación con la actividad neuromotora. Luego nos vamos con aquellas condiciones requeridas para el aprendizaje y mantenimiento del habla. Necesitamos primero tener la vía auditiva habilitada. Claro, si queremos que el habla sea aprendida de manera natural. Es decir, el habla puede ser aprendida por personas que no tienen el canal auditivo habilitado, sí, pero tiene que ser a partir de un proceso distinto, de un proceso donde tiene que ser enseñado, requiere como una instrucción, es decir, no se va a realizar de manera aprendida y natural, como en las personas que tienen el canal auditivo habilitado. ¿Hasta aquí vamos bien? Va, continúo. Cualquier cosa, acuérdense, levanten la mano o me avisan y me van deteniendo. Necesitamos un feedback auditivo. ¿Qué es un feedback? Pues es esta capacidad para retroalimentar, para recibir, pero también modificar. Es decir, necesito un impulso auditivo que yo lo voy a modificar a nivel cerebral, le voy a dar un significado como tal y entonces eso me va a ayudar a generar imágenes acústicas. Y también necesitamos un feedback propioceptivo de las estructuras anatómicas del habla, es decir, tener esta conciencia de aquellas estructuras que voy a poner en uso y ser consciente de mis labios, mi lengua, todo aquello que pueda poner en juego al momento de poder hablar, ¿sale? Necesitamos también de la interacción social, de tener una intención comunicativa y de procesos cognitivos y lingüísticos. Todo esto son condiciones necesarias para poder continuar con el habla, ¿sale? Y para que ésta se pueda desarrollar de forma natural. ¿Qué es una intención comunicativa, Miriam? Pues lo entiendo como la habilidad que tenemos para poder transmitir nuestras ideas a otras personas, o sea, tener la capacidad de querer comunicarte por algún medio. Ok, muy bien. Y tener la capacidad y o sea, las ganas de comunicarte y también estas habilidades para poder comunicarme, ¿verdad? El querer hacerlo, eso es importante para poder adquirir el habla. Muchas gracias. Y vamos a ver ahora cómo participa la respiración directamente con el habla. Esta respiración, les decía hace ratito, cuando estábamos revisando como las estructuras anatómicas, que en el caso de la respiración que se utiliza cuando nosotros hablamos, tiene una función neumática, es decir, no tiene una función de sobrevivencia, de llevar oxígeno, no, en este caso, al hablar de una función neumática, se refiere a que nos va a apoyar a comprimir aire suficiente que podamos usar con posterioridad para poder articular, para poder terminar una frase, construir una palabra, ¿sale? ¿Sí? Entonces la función es diferente, tiene este otro carácter de poder expresarse y que, por ejemplo, yo no me esté trabando así cada que esté queriendo decir una palabra. No, o sea, la función de la respiración justamente es para que me pueda dar esta habilidad de poder expresarme con fluidez, con un ritmo claro y de manera pues contundente y congruente, ¿sale?
Y en este caso, pues se requiere también de energía aerodinámica para generar presión subglótica y poder hacer los cierres que acá veíamos. Me voy a regresar a la anterior diapositiva. Aquí. Para la producción de algunos de los sonidos, es decir, de esta área, ¿sale? Muy bien. Me van deteniendo ante cualquier duda, ¿sí? Vamos con el siguiente que nos habla de la participación de perdón. Ahí está, perdón. Participación de los labios. ¿Cómo participan nuestros labios durante el proceso del habla? Pues hay oclusión o ligera protusión o bien extensión. ¿A qué se refiere oclusión? Cierre. ¿Sí? Ligera protusión es como comprimir ligeramente, ¿sale? O extensión, ¿sí? Dependiendo de los casos, ¿sí? Por ejemplo, estamos ocluyendo. Está el proceso de oclusión y también protusión o extensión, ¿sí? Va. Luego, la participación de la mandíbula. La mandíbula participa con movimientos verticales, es decir, que se amplía o se cierra y es variable de acuerdo al sonido emitido. Por ejemplo, si yo digo A, la mandíbula y la abro, la extiendo, ¿sí? Bajo. Me gustaría que lo escuchen y lo vayan ustedes haciendo para que vayan haciendo también conciencia de cómo son los movimientos que se van realizando en cada momento. Después tenemos la participación de la lengua. La lengua realiza diversos movimientos de acuerdo al sonido emitido y los movimientos que realiza la lengua normalmente son rápidos y altamente refinados. Por ejemplo, un movimiento que realiza la lengua es el barrido de paladar para R. ¿Sí? Hace este movimiento, lo voy a estar expresando con mi mano, O de elevación y acomodación atrás de los incisivos, para L, ¿sí? O movimiento rápido entre los dientes para D o T, ¿sí? O movimiento rápido de vibración para R. ¿Sí? De esta manera participa la lengua. Luego tenemos el mecanismo velofaringio. El velo del paladar es la parte de nuestro paladar que no está dura, esa parte suavecita. Si ustedes tocan con su lengua, la primera parte, la que está justo detrás de sus dientes, esa se siente muy dura. Conforme van haciendo la lengua para atrás, llegan a una parte donde inclusive genera un poquito de náuseas. Ahí cuando empiezan a generar, justo en ese punto, es el velo del paladar. Cuando empieza a estar un poquito más, pues, flácido, ¿sí? Que tiene como un colchoncito. Esa parte del velo del paladar, tiene interviene en la producción de varios de los fonemas en nuestro caso, el español. Por ello es que dice que su función es activa y tiene un cierre neumático, es decir, para la contención del aire. O cierre parcial en secuencias sonoras que se intercalan con sonidos orales y nasales. Es decir, ahí les puse un ejemplo, mandado. Traten de hacer conciencia en esta área del velo del paladar, díganlo lento, man, y fíjense cómo cuando hacen man, o sea, hay un ligero movimiento donde de pronto se abre, se baja, mandado. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos hablando de la N, ahí es donde se nota más, ¿sí? Porque justamente el cierre es, perdone, en esta área de aquí. ¿Se alcanza a ver mi cursor o lo muevo en balde? ¿Sí? Sí se alcanza a ver. Gracias. Entonces, estos movimientos que, por ejemplo, cuando es nasal, si se fijan, inclusive la lengua se acerca más hacia acá. Esos movimientos que realiza el velo del paladar tienen mucha relación o están íntimamente ligados con fonemas en específico. Por ejemplo, fonemas que se articulan en el velo del paladar, la G
g o la k. Si se fijan, nosotros lo hacemos y lo que se mueve es el velo del paladar, ¿sale? Y tenemos también la participación de la laringe. Esta se eleva para los sonidos agudos y desciende para los sonidos graves. Es la manera en la que participa la laringe. Y dentro de la laringe, pues tenemos a los pliegues vocales o las cuerdas vocálicas, donde cuando son aducidos, con vibración, se utilizan para los sonidos sonoros del habla y abducidos, son estos pliegues para los sonidos sordos. Cuando hablamos de aducidos, se refiere al acercamiento de las cuerdas vocales. Y abducidos es al alejamiento, ¿sí? Eso quiere decir que cuando se acercan, vibran, y cuando se alejan, por eso se llaman sonidos sordos, porque no tienen como una movilidad como tal de las cuerdas vocales, ¿sí? Y este paso entre aducción y abducción se da en centésimas de segundo dependiendo de la secuencia sonora. Por ejemplo, les voy a pedir que pongan su mano aquí en su garganta y que digan zapato, que es el ejemplo que viene ahí, zapato. Díganlo lento, zapato. Si se fijan, si yo digo nada más, no hay vibración. Cuando empiezo a pronunciar a, hay vibración. Es decir, que ahí se juntan las cuerdas. Si yo nada más digo el fonema, no hay vibración, y luego a, to. Y en la o vuelve otra vez. ¿Sale? A eso se refiere. Los sonidos sordos son aquellos donde no hay vibración de las cuerdas vocales, y los sonidos sonoros son donde sí hay vibración. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Maestra, yo en mandíbula entraría el ATM, ¿Cómo el ATM? la articulación temporal. Ah, sí, Es que yo había visto, Ajá, voy a apagar mi cámara porque me está fallando un poco el internet, no te preocupes. que es una articulación que conecta el lóbulo frontal y la mandíbula, y que es la que permite como estas aberturas. Sí, claro. Realmente aquí les estoy poniendo como los más generales, pero hay músculos inclusive que intervienen también en la articulación, nervios que no vamos a ver de lleno, pero que también están involucrados directamente con estos procesos de articulación, sobre todo a nivel muscular. ¿Y cuándo deben de ser valorados estos casos? En situaciones, por ejemplo, de una disartria, donde la dificultad sí es orgánica. Y o por ejemplo, podemos revisar cuando hay alguna situación como de labio caído o algo así, realizar como una exploración más a profundidad para ver cuál es la situación que puede estar provocando, y que normalmente es por la falta de tensión en la musculatura. No sé. Ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Pues vámonos al último punto de esta primera sesión, que son justamente estos modelos que tratan de explicar el cómo es que se produce el habla, cómo es que se procesa también. Y principalmente vamos a encontrar 3 diferentes modelos. ¿Por qué es importante que los contemplemos? Porque a lo largo del pasar de los años, las investigaciones se han ido enriqueciendo desde distintos enfoques, y por tanto los métodos de evaluación y también para intervención del lenguaje han ido modificándose. Tal es el caso, como ya cuando veamos intervención vamos a ver eso, que antes se promovía mucho el uso de praxias no verbales como
detén un lápiz entre tu labio y tu nariz. Así, o haz vibrar tus labios como una moto, o infla mejillas. Y estos eran como, wow, la panacea para poder tratar los problemas articulatorios. Y ahora vemos que realmente como un tratamiento directo del habla y basados como en la experiencia científica, no hay una relación directa. Y ojo, ya cuando veamos la intervención lo hablaré así como de forma como muy puntual, porque no quiere decir que no nos sirvan. Sí nos sirven para el desarrollo de otras habilidades, como lo son la imitación, que sabemos que hay muchos niños, sobre todo nosotros que trabajamos en educación especial, que necesitan desarrollar de pronto estas habilidades. La propiocepción, hacer conscientes las estructuras, pero no sirven directamente para la corrección de trastornos de los sonidos del habla. ¿Sí? Entonces, estos avances que se han dado para la intervención también se han visto en cuanto al comprender el habla y no visualizarla solamente como algo tan sencillo como la producción de sonidos, porque sí, es decir, el primer modelo, por ejemplo, el modelo articulatorio, previo a los primeros avances pues decían que cualquier sonido que emitieras pues era considerado como habla. Ya conforme se dio más atención y los estudiadores que se centraron dentro de este aspecto del modelo de articulación vieron que no. O sea, aún así, hablar de articulación implicaba la producción de fonemas y para poder producir un fonema es necesario primero una imagen acústica a nivel cerebral. Entonces, el modelo articulatorio ciertamente limita un poco en el sentido de contextual, pero nos habla o nos describe propiamente los puntos y modos de articulación de cada una de las lenguas en las que pues, podemos aprender un idioma, ¿sale? ¿Me di a entender aquí en este punto? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede que ustedes encuentren bibliografía donde se centren meramente en esta parte de la articulación nada más o de la enseñanza y punto y modo, y eso tiene que ver con el modelo de atención, ¿sale? Donde solamente se están centrando en revisar este apartado de articulación, sí con una relación directa del fonema con una imagen acústica, pero nada más. El modelo lingüístico, por el contrario, sí nos habla y nos amplía un poquito más, como este esquemita que está aquí, a un ladito del modelo lingüístico, tiene que ver o describe justamente dicho modelo. Nos habla de un input lingüístico que es que tiene que ver con la percepción, es este empujoncito que le damos, y un output, lo que nosotros expresamos. Entonces nos dice que primero percibimos a partir de la organización a nivel cerebral y a partir de esta retroalimentación que nosotros realizamos de forma interna, después va a venir una producción. Y en este sentido, si lo plantamos dentro del circuito de la comunicación, lo podríamos ver de manera cíclica, donde constantemente yo voy a estar recibiendo y enviando señales acústicas. Entonces, el modelo lingüístico es más allá del punto y modo. Nos habla también de cómo es que los sonidos del habla se organizan a nivel cerebral para la formación de las palabras. En esta imagen acústica, ¿cómo es que puedo asociar los sonidos con otros elementos? ¿Sale? Y cómo es que también poniendo en juego las habilidades que ya vimos en la primera, perdón, en las primeras diapositivas, cómo a partir de la voluntad, de las emociones, puedo traer en manifiesto nuevas combinaciones entre los sonidos del habla. ¿Queda claro el modelo lingüístico? Va, recapitulo.
Articulatorio, punto y modo, modelo lingüístico, hablamos de input, output lingüístico y de los procesos de percepción, organización y producción. Y el modelo lingüístico es todavía más abarcativo porque este modelo lingüístico ya implica otras habilidades del pensamiento que tienen que ver no solo con un estímulo y una respuesta inmediata, sino que nos describe entre, por ejemplo, este proceso del estímulo, qué es lo que sucede o cuáles son los pasos que vamos a encontrar a nivel de recepción y todo lo que yo tengo que pasar, todos estos procesitos que tengo que pasar hasta poder llegar al output, a la producción, ¿sale? Y ojo, los modelos no se contradicen entre sí, se van enriqueciendo, ¿sí? Siendo el modelo psicolingüístico el más amplio. Por ejemplo, vámonos a ver esta. Aquí tenemos la representación como tal del procesamiento de la palabra, ¿sale? Esta es, si se fijan, tenemos la recepción, que visto desde el modelo lingüístico sería el input lingüístico, y hay una producción que sería el output lingüístico, ¿sí? Pero si se fijan, aquí hay una serie de procesos que en otros modelos no se describen, que en el articulatorio ni siquiera se plantean, solamente están como punto y modo y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y aquí no, aquí ya es como todo lo que tendríamos que considerar y que va íntimamente relacionado con el habla. Y esto es muy importante, este cuadrito es fundamental porque los problemas que podamos encontrar en el habla pueden estar pueden tener un origen, una etiología que tenga que ver con la recepción de los sonidos o con la producción de los mismos. Entonces es muy importante que nos familiaricemos con esto porque en medida que lo conozcamos y en medida que nos hagamos hábiles en identificar en cada paciente, en cada alumno, dónde radica la dificultad del niño, de la niña, del adolescente, del adulto, vamos a poder entender qué es lo mejor para proponer un tratamiento o elaborar una propuesta de intervención, ¿sale? ¿Sí? Y si se fijan, miren, voy a ir mencionando cada uno de ellos para que nos quede claro a qué nos referimos cuando hablamos pues de todos estos procesos que tienen que ver. Por ejemplo, empezamos con la recepción. Aquí tengo a alguien que me habla. Tenemos como número uno de estos elementos que conforman este modelo psicolingüístico al estímulo auditivo. ¿Qué es el estímulo auditivo? Es esta señal acústica que recibimos justamente por el sistema auditivo periférico y que necesitamos en este punto, pues que el canal auditivo esté habilitado. Ojo, desde aquí puede que radique la problemática, porque si estamos hablando de que la persona es sorda, pues el estímulo auditivo no va a estar presente. Entonces, ahí desde dónde tendríamos que abordar en el buscar otro estímulo que no sea el auditivo para poder intervenir o para poder desarrollar el habla, ¿sí? Entonces, por eso les digo que tenemos que tener como muy puntual y entender estos aspectos para saber cómo vamos a intervenir. Entonces, este estímulo es la señal acústica. ¿Sí? ¿Y por dónde la recibimos? Por el oído. Ya sabemos que la información entra a partir de ondas sonoras. Primero es energía acústica, pasa a los huesecillos, es energía mecánica, pasa a la cóclea, se convierte en energía eléctrica y después pasa al procesamiento auditivo periférico, que es este registro y transmisión de la señal acústica a lo largo del sistema auditivo, del nervio auditivo, ¿sí? Entonces, estamos que, ¿me permiten un segundito? Se le está acabando la batería a mi computadora y si no, me voy a quedar a la mitad.
Mientras les canto para ponerles música de fondo. Listo, ya volví, perdón. Entonces tenemos el procesamiento auditivo, que quedamos que esto es a nivel del nervio. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Ya dijimos el estímulo auditivo. Imagínense que estamos hablando de que el problema no es en el oído medio, ni es que porque no se desarrolló su oreja, sino que hay un corte en el nervio auditivo. Ah, ok, entonces desde ahí estaría la dificultad en el habla, ¿sale? ¿Tenemos dudas hasta aquí con estos dos? No. ¿No? Muy bien. Luego vamos con la percepción de los sonidos del habla. Y esta percepción de los sonidos del habla tiene que ver con la capacidad que el individuo tiene para distinguir entre los sonidos que son ambientales y los sonidos que tienen una propiedad directa con el habla, que corresponden a una señal verbal, que tienen una característica lingüística. Es decir, yo escucho, sí, o sea, es como cuando dicen, es que escucha, pero no oye. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé si ustedes alcancen a percibir que se escuchan unos pajaritos. O sea, están ahorita cantando unos pajaritos. Estoy yo hablando y a lo mejor está la pecera sonando y está pasando un carro, ¿no? Todos estos sonidos están sucediendo al mismo tiempo y la percepción de los sonidos en este punto es la que me permite a mí dejar todos los otros sonidos del habla, de lado, los del pajarito, los de la pecera, los del carro, los de la tele, y solamente escuchar los que tienen que ver con la voz de quien está hablando, que en este caso sería yo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí. Ok. Y luego nos vamos con estas habilidades a nivel fonológico. Recuerden que la fonología es esta capacidad lingüística que nos ayuda a interpretar la información, pero a un nivel mental, ¿sale? A discriminar los sonidos del habla, a reconocerlos, a asignarles un valor, y todo esto a partir de los códigos que vamos nosotros incorporando y que vamos discriminando durante el momento en que aprendemos una lengua, ¿sale? Entonces, viene aquí en un cuadrito, porque aquí estamos hablando de los procesos que surgen en el cerebro. Lo que está fuera del cuadrito, estos tres primeros, el 1, el 2 y el 3, estos suceden a nivel periférico. Y estos dos que están aquí suceden a nivel cerebral, ¿sale? Entonces, tenemos como siguiente aspecto la discriminación fonológica. La discriminación fonológica nos habla de esta habilidad para poder diferenciar entre un fonema y otro, o entre cadenas de fonemas similares, y poder identificar estas variaciones que a veces pueden ser muy significativas y otras veces poco significativas de los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, y ojo con esta discriminación, no nada más es la diferenciación, sino que esta diferenciación nos va a permitir entender que un cambio mínimo, a lo mejor en el sonido que yo escucho, tiene también un cambio a nivel semántico, ¿sale? Es, por ejemplo, que yo ya percibí el sonido, ya recibí el estímulo, ya lo procesé, percibí adecuadamente el sonido y yo lo proceso, y en la parte de discriminación resulta que escucho pedo en lugar de pelo,
¿sí? Se me hacen tan iguales que yo lo asimilo como si fuera pedo, cuando el significado es completamente distinto, ¿verdad? Pelo pues puede ser el cabello y pedo es una flatulencia, ¿sí? Entonces, no escogí el mejor ejemplo, perdón, pero fue lo primero que se me vino. Entonces, a esto se refiere la discriminación fonológica, a encontrar estos contrastes que tienen las palabras y que las palabras tienen dentro de estructuras sintácticas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra, vamos muy bien. Ok, luego nos pasamos al siguiente, que es el reconocimiento fonológico. Aquí es identificar los rasgos distintivos de cada uno de los fonemas. Es decir, ya dijimos, lo discriminamos, ahora lo tengo que entender y asimilar y ver cómo se construye la palabra, y es aquí donde ya empiezo a hacer una conexión con el significado, ¿sale? Ya le doy una representación como tal. Puedo tener esta habilidad para poder compararlo con diferentes palabras que yo pueda estar escuchando y saber inclusive, no lo voy a lo mejor a decir, ni mucho menos, pero poder entender que estos sonidos, por ejemplo, es pelo, ok, tengo p, luego y luego 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 o, y todos estos se conforman en esta palabra, y entonces ya empiezo como a distinguirlo de forma más específica. Y me paso al siguiente nivel, que ahora sí es la representación léxico-gramatical de la palabra, que es donde yo ya voy a poder almacenar, tener acceso a la organización léxica, sintáctica, morfológica, fonológica de la palabra. Todo esto sigue surgiendo a nivel cerebro, ¿sale? Es decir, aquí ya logré discriminar que no es pedo, que es pelo. Ya logré identificar todos los sonidos que la conforman. Ya en esta parte logro inclusive hacer una imagen mental visual de lo que estoy diciendo. Ya no solamente es acústica, ya ahora logro a lo mejor en cuanto lo escucho reconocer que mi pelo, ok. Entonces, ya ahí lo puedo organizar, lo puedo inclusive relacionar con otros conceptos, organizarlo inclusive en una frase a nivel mental. Y en esto no nos vamos a detener tanto porque el objetivo pues de nuestro taller es centrarnos en los aspectos fonológicos, ¿verdad? De la intervención fonológica, exclusivamente del habla. Pero cabe resaltar que también en este proceso puede haber un montón de variables y también puede haber un montón de situaciones y detalles donde puede recaer la dificultad del lenguaje, ya no nada más del habla, sino del lenguaje, es decir, donde a lo mejor mi imagen acústica no es suficiente para permitirme establecer una imagen mental, o para que esta imagen mental pueda categorizarla a partir de campos semánticos. Entonces, ahí podemos encontrar como diferentes dificultades que presentan, por ejemplo, chicos dentro del trastorno del espectro autista, alumnos con discapacidad intelectual, que a esto les cuesta mucho trabajo, personas con alguna afasia, disfasia, ok, aquí es donde, perdón, ya no es disfasia, es trastorno específico del lenguaje, aquí es donde podemos, donde radica la dificultad en los trastornos del lenguaje, no en los trastornos del habla, ¿sale? ¿Voy bien? Sí. Ok, en esta parte es ¿por qué dice el léxico gramatical de la palabra? Porque hacemos como todas estas categorizaciones, todas estas representaciones, y después se viene la representación semántica. La representación semántica ya implica a la recuperación del significado correspondiente a lo que estoy escuchando, ¿sí? Entonces, imaginemos aquí que yo les digo, me envían la tarea,
¿sale? Entonces, tengo el estímulo auditivo, lo proceso, lo discrimino, no es carpeta, no es tarea, fue lo que me dijo, lo acomodo, llego a una representación al nivel donde está el número 6, logro hacer como la estructura que está dentro de una frase, pasa a la representación semántica, lo comprendo y aquí en este punto se regresa. ¿Por qué? Porque va ahora a tener una producción. Primero yo tuve que haber pasado por todo este proceso para poder comprender la idea y ahora, ojo, yo ya entendí, ya escuché, ya asimilé y aquí ya tengo el significado. Me envían la tarea. Y entonces yo de pronto digo, ay, caray, pero no teníamos tarea. Entonces yo ya tengo la voluntad o esta necesidad de hacer como una pregunta. Ah, ok, para poder establecer la pregunta en esta representación semántica, primero pienso, ¿cuál tarea? Y después me tengo que ir a la representación nuevamente al punto 6, léxico gramatical de la palabra, para poder planificar cómo es que voy a estructurar una nueva frase, qué palabras voy a estar utilizando para poder entonces ahora responder, dar una respuesta a lo que yo le solicité, que en este caso, por ejemplo, sería eso. Entonces es ahí donde se vuelve a bajar la información y por eso es que se empieza a formar, si se fijan, como un ciclo. ¿Queda clara esta parte? Bueno, pasa, ya voy a dar una respuesta y ahora ojo, porque todo lo que viene ahora es para la producción. Ahora, fíjense, ya vimos los problemas que se pueden presentar a nivel recepción. O sea, desde el estímulo auditivo puede haber ahí bronca, desde la percepción adecuada de los sonidos, desde la discriminación de los sonidos, el reconocimiento de los mismos. Ok, aquí ya puede haber problemas. Ahora vámonos a la producción. No nada más puede ser la representación. ¿Qué pasa cuando yo contesto? También puede haber ciertas dificultades porque es todo un proceso también. Entonces, ya yo quiero formar esta pregunta y yo quiero preguntar, ¿cuál tarea, maestra? Entonces, pues ya me voy primero al regreso como este apartado donde fonológico, donde tengo que hacer una planificación. La planificación en este punto tiene que ver con esta parte donde tengo que pensar y hacer estructuras morfosintácticas para construir palabras y después frases y poder a nivel mental organizar la información que quiero transmitir. Y después viene la programación fonológica. ¿Qué es la programación fonológica? Es la determinación, ahora sí, y la organización secuencial de aquellos rasgos vocálicos y consonánticos que voy a utilizar para poder transmitir mi mensaje, ¿sí? Y entonces aquí ya pasamos de un área a otra. Digamos que los primeros aspectos de recepción, representación, léxico gramatical, semántica y fonología están dentro del área de Wernicke. Cuando pasamos al aspecto fonético, ya estamos en el área de Broca, pero seguimos a un nivel ay, perdón. A un nivel, todavía cerebral, ¿sale? Entonces, viene la parte fonética. Y es aquí donde es importante que aprendamos a diferenciar entre lo que es fonología, que ya lo vimos, y lo que es la fonética. Porque la fonética tiene que ver más con los patrones neuromotores que le dan característica a los sonidos, al punto y al modo, ¿sí? Y entonces en la fonética pasamos a la planificación fonética, que no es igual a la planificación fonológica, porque aquí hacemos codificación, selección y sistematización, pero no de los sonidos, sino de los, digamos, los programas neuromotores que nos van a servir para producir los fonemas, ¿sí?
Hacemos la programación fonética, que es la activación y secuenciación de estos factores, y pasamos a la producción de sonidos. Aquí, en esta parte, perdón, en la parte de programación fonológica es donde estamos en el área de Broca, y ya cuando pasamos a fonética ya estamos saliéndonos a nivel periférico, a partir de los músculos, los nervios que intervienen para la articulación, es donde ya llegamos, realizamos este proceso fonético, y hasta que llegamos a la producción de los sonidos, que es donde se hace tangible en las estructuras anatómicas del habla, que son las que vimos hace ratito. ¿Sí? Es donde ya se ponen manifiestos estos procesos de respiración, de fonación y de articulación. Y finalmente, ya cuando llega a esta emisión, producción de los sonidos, es a nivel, todavía aquí es como en el acomodar adecuadamente puntos y modos, y digamos que es visto de una manera aislada, es punto por punto. El aspecto 13 ya nos habla de la emisión de una secuencia motora, que se va a traducir como en palabras. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al punto 13, hacemos esta producción de palabras, frases, enunciados, un discurso completísimo. Ahí estamos en el punto 13. Y finalmente, pues el apartado que nos habla del feedback, pues es que nos permite regular nuestras siguientes producciones. Es decir, el primer estímulo que recibimos fue, me suben su tarea. Ya pasó todo el proceso, yo lo pensé, lo organicé, lo planifiqué, respondí cuál tarea maestra. El feedback va a ser esta respuesta que yo les voy a dar para que lo vuelvan a recibir un nuevo estímulo, que por ejemplo puede ser la que subí en Classroom. Entonces ahora volvemos a empezar y pasan otra vez por este proceso y dicen, ok, maestra, ya sé cuál. ¿Sí? Para poder dar otra respuesta. Visto de otra manera, esto lo podemos, y por eso es que puse los dos muñequitos así, uno en cada lado, porque lo podemos traducir, digamos que es una manera complicada de ver el proceso de la comunicación, donde cuando estamos en una función de emisor, estamos en esta parte de producción. Y cuando estamos en un proceso de receptor, siendo receptores, estamos aquí en esta parte de recepción. ¿Sí? Y se ve complejo, lo es un poco, no les voy a mentir, pero es muy importante. De verdad es muy importante y les puede ayudar muchísimo para saber cómo es la intervención. Porque, por ejemplo, si vemos que a lo mejor en la recepción está muy bien, no hay ningún inconveniente, pero resulta que en la planificación ahí es donde, ok, sí los entiende bien, pero ya cuando los quiere producir los dice iguales porque así es como los tiene concebidos. O sea, es decir, yo le pongo dos imágenes o le pido que me repita pantera y bandera y lo repite y a lo mejor y lo repite bien y le pregunto, ¿son lo mismo? Y me dice, sí, ok, a nivel comprensivo no hay una diferenciación entre fonemas. Tengo que trabajar como estos mínimos detallitos para que él pueda pues entenderlo y pueda modificar las situaciones o las problemáticas que se puedan manifestar en su discurso. Por ello es que de pronto vemos muchos niños que dicen, es que ya lo dice, si yo le digo, por ejemplo, que me diga sapo, a ver, dime, sapo, sí dice, y el niño sí, ciertamente te dice sapo. Ok, ahora dime, sapo, junto, apo. Ok, eso quiere decir que el problema no está en la parte fonética, en la programación, el que lo pueda articular. El niño a lo mejor sí lo puede decir, pero ¿dónde estaría la dificultad? A nivel fonológico. No lo ha integrado en una palabra, no lo ha logrado planificar. Es decir, para él
no es relevante en la articulación del sonido, o sea, no lo incluyo ahí, entonces yo no tendría que trabajar ya el que el niño a lo mejor reconozca el punto y el modo de articulación, es decir, tener un enfoque fonético, tendría que trabajar más a nivel fonológico, a nivel de discriminación de sonidos, de reconocimiento de los sonidos, de producción de los mismos en situaciones reales del habla, ¿sale? Y por el contrario, nos podemos encontrar niños que discriminan muy bien, que te dicen, o sea, que por ejemplo tú, el mismo caso, le dices, dime pantera y bandera, y te los dicen iguales, pantera, pantera. Y les dices, ¿es lo mismo una pantera que una bandera? Y te dicen, no. A ver, ¿qué es una pantera? Y te hacen, ¿y qué es una bandera? Y te hacen así. A lo mejor y no te hablan, pero te hacen el referente. Ok, entonces, me da una noción de que comprende que son significados distintos, entiende estas variaciones a nivel auditivo, pero entonces la dificultad está al momento de articular. Ahí sí estaría en la programación fonética o en la producción de los sonidos. Habría entonces nuestro enfoque, en ese caso, sí tendría que ser en la corrección de los puntos y modos. Estaba leyendo el mensajito que me pusieron ahí. Ok. Y pues a grandes rasgos esa es nuestra primera sesión. Eso es el habla. Sé que es algo que pues de pronto pueden decir, ay, a lo mejor el habla ya lo tenemos hasta de memoria o no sé, pero si se fijan, pues es un proceso que si le rascamos, le encontramos y podemos desmenuzarlo y describirlo muy a detalle para entender cómo es que se da pues esta producción y cómo es que no se debe de cerrar solamente a la articulación de sonidos porque sí, ¿sale? ¿Tienen dudas con respecto a este proceso? Maestra, Dime. a mí no me quedó del todo claro la diferencia como entre planificación fonética y lo de programación fonética. Ok, cuando estamos en planificación y programación, fonética las dos. Sí. Ok, en la planificación tú seleccionas, tú codificas, ¿sí? Y a nivel neuromotor sistematizas cuáles van a ser estos aspectos que vas a articular, ¿sale? Y en la programación ya es cuando activas la secuencia de los sonidos. Es decir, en un primer plano, el punto 10, que es planificación fonética, es primero hace como esta selección de los sonidos de manera aislada, ¿sí? Y en la programación ya los estructuras y los pones en acción a partir de cómo van a construir una palabra en sí. ¿Queda claro o te confundo más? No, sí, maestra, gracias. Ok, por nada. ¿Alguna otra duda? No, maestra. ¿No? Muy bien, pues si ya no hay más dudas, de mi parte sería todo, chicas, por la sesión del día de hoy. Tenemos, como vieron, pues 2 tareitas por ahí. Cualquier duda que lleguen a tener, por favor, háganmela saber. Les pido, por favor, que sí suban los productos, porque tengo que enviar evidencias. Entonces, hay por ahí si saben de alguna compañera que no los haya subido o algo, por favor díganles. En esta semana que pasó me dieron como esta oportunidad de, como saben, no estuve bien de salud, entonces me dieron esa oportunidad de enviar después los productos y decir quiénes eran. Y pues también como no estuve al 100, yo pasé como que todos habían entregado, pero ciertamente, por ejemplo, del otro curso sí me hacen falta algunas personitas y pues lo que me preocupa es que después al momento de las evidencias puedan tener ustedes algún problemita, ¿sale? Sí, maestra, está muy bien.
Muy bien, pues cuídense mucho. Me dio gusto coincidir con ustedes. Pórtense bien y nos vemos en la siguiente sesión, ¿sale? Muchas gracias.